las cartas del apóstol Juan y estamos en el capítulo 3. Y hoy vamos a leer los versículos 4 al 6. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 4 al 6. Como título de este sermón le puse Cristo triunfó, no yo. Podemos ver la necesidad que tiene el autor de esta carta por aclarar lo que produce el pecado y la importancia de la manifestación de Cristo. Aunque ya lo viene hablando desde versículos anteriores y no se cansa de repetirlo y de decirlo una y otra vez de diferentes formas y con diferentes puntos de vista, para que la iglesia, cuando lea esta carta, lo pueda entender, para que vos y yo podamos entender. Vemos en el principio, capítulo 1, versículo 3 al 5, que nos dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Ya comienza hablando del propósito de la carta y el mensaje de la carta. Un poquito más adelante, capítulo 2, versículo 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Nos muestra que el pecado es real, pero que tenemos abogado delante de Dios, a Cristo. Y si avanzamos un poquito más, versículo 9 del capítulo 2, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y nos comienza a hablar de la luz y las tinieblas. ¿Cómo sabemos si estamos en luz? ¿Cómo sabemos si estamos en tinieblas? Por nuestro amor a nuestro hermano. Un poquito más adelante, versículo 15, nos amonesta acerca de las cosas pasajeras. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cómo nos damos cuenta si realmente amamos a Dios o amamos a las cosas pasajeras de este mundo? Versículo 26 comienza a hablarnos acerca de los anticristos. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Y nos advierte de que hay personas que quieren engañarnos a través de mentiras y falsas doctrinas, y que tenemos que tener cuidado. Y llegamos al capítulo 3, versículo 2, en donde nos confirma cuál es nuestra identidad. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Somos hijos de Dios por su puro y perfecto amor y voluntad. Y ahora llegamos a esta parte, versículos 4 al 6, en donde Juan sigue aclarando el tema del pecado y la lucha que tenemos constantemente en nuestro camino
de santificación. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, por tu verdad. Te ruego, Señor, que seas tú a través de tu palabra, Señor, enseñándonos, exhortándonos y ayudándonos, Señor, a comprender cuál es tu buena, agradable y perfecta voluntad. Que sea tu Espíritu a través de mi voz, Señor, a través de tu palabra, trayendo vida a los corazones. Señor, exhortando si es necesario, trayendo libertad, trayendo paz, trayendo gozo, Señor, trayendo vida a través de tu palabra, Señor. Que seas tú aquí en medio nuestro. Toda la gloria y toda la honra siempre sean para ti, Señor. Amén y amén. Capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y si sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Comenzamos con el versículo 4. Todo aquel que comete pecado. Aquí la frase que dice comete pecado se puede entender como práctica del pecado. Gracias a otras traducciones de la Biblia, como la Biblia de las Américas, vemos que aparece esta palabra, práctica del pecado. Y esto nos habla de una persona que le es habitual cometer pecado y no siente remordimiento por hacerlo. No siente culpa por su pecado ni por infringir la ley de Dios. Sabemos que pecado es cerrar al blanco. Sabemos que pecado es desobediencia delante de Dios. Pero ahora tenemos que entender que no se trata de que si esa persona conoce o no conoce la ley de Dios. Se trata de que el pecado siempre va a ser pecado. Fíjense lo que nos dice Juan en Romanos, capítulo 2, versículo 12. Romanos, capítulo 2, versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. No se trata de que, me equivoqué, no sabía. El pecado sigue siendo pecado delante de Dios. Entendamos que estamos delante de un Dios que es santo. Y es el único atributo en toda la palabra en donde se lo nombra al triple exponente. Santo, 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 dice la palabra del Señor. Remarcando y recalcando que Dios es santo. Por lo tanto, el pecado es abominable delante de sus ojos. Así como también Dios es eterno, todo lo que nosotros cometemos como pecado delante de Dios, también se hace una deuda eterna delante de Dios. Por eso nos habla de esta forma: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Juan quiere que entendamos lo que estamos haciendo al cometer un pecado. Los invito al libro de Salmos, capítulo 51.
versículos 1 al 12. David había metido la pata y había cometido un pecado muy grave delante de Dios. Y David era un hombre que tenía el corazón conforme a Dios. Y sin embargo, él también pecó. Sin embargo, él también se equivocó. Cometió adulterio, asesinato. Y después de que tuvo una charla confrontativa con el profeta Natán, reconoce su pecado. Y escribe este salmo, Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vemos que el salmista reconoce que ha ofendido al Dios Todopoderoso. Y en el versículo 4 dice, contra ti solo he pecado. Hermanos, cuando cometemos un pecado, aunque nadie nos vea, Dios lo ve. Y debemos entender que contra Dios es nuestra ofensa. No importa si tu esposa no te vio, tu esposo no te vio, tus hijos no te vieron, tus compañeros de trabajo no te vieron, tus compañeros de facultad no te vieron, tus amigos, tu familia. Dios te vio. Y así como reconoció este salmista, como reconoció David, contra Dios he pecado. Cuando se trata de poder acercarnos a un Dios que es 3 veces santo, un Dios que lo ve todo, un Dios que lo sabe todo, incluso aún lo que vamos a hacer mañana. ¿Ustedes saben que Dios ya lo sabe? ¿Sabe los errores que vamos a cometer mañana? Sabe que no somos perfectos, lo sabe. ¿Tenemos acaso alguna excusa para decir que no hemos pecado delante de Él? Venía hablando en su carta, ¿no? Juan, de que capítulo 2, capítulo 1, versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primero debemos entender y reconocer que tenemos una lucha con el pecado, con nuestra carne. Y luego reconocer a quién hemos ofendido, que es a Dios mismo. Como dijo el salmista, contra ti solo he pecado. Siempre que vemos en la palabra del Señor que una frase o una palabra se repite,
es porque hay un énfasis, ¿sí?, en ese mensaje. No es porque le gusta repetirlo, ¿sí? Era la forma en que la cultura hebrea, ¿sí?, exaltaba algo, quería resaltar algo, ¿sí? Por eso que el salmista lo repite, para que se entienda el mensaje. Y fíjense que lo mismo le pasó en la historia que cuenta Jesús del hijo pródigo. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 21. Aquellos que conocen la historia del hijo pródigo saben que un hombre tenía 2 hijos, el hijo menor pide la herencia, se va de la casa, la malgasta, ¿sí? Y se da cuenta en un momento de mucha necesidad, eh, mucha angustia, ¿sí? Incluso ahí en medio del barro con los cerdos, comiendo de la comida que le daban de comer a los cerdos, se acuerda de su padre y dice esto, versículo 18, capítulo 15, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Reacciona y se da cuenta de lo que había hecho. Y después cuando llega, el padre lo abraza y hacen un festejo. ¿Y qué es lo primero que le dice el hijo? Versículo 21. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Se dan cuenta de lo que reconoce el hijo? Reconoce que su pecado, que su error de lo que había hecho fue contra Dios, contra el cielo y contra su padre. Reconoce que su pecado fue hacia Dios. Todos nuestros pecados tienen consecuencias delante de Dios y delante de los hombres. Y nos debe quedar bien en claro este mensaje en nuestras conciencias, porque como decía Juan al principio, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Y si le pertenecemos a este Dios que es luz, debemos vivir en luz. Ya no podemos seguir ocultando cosas. Ahora Dios nos alumbra y nos muestra las cosas que debemos cambiar, que debemos dejar de lado. Nuestro pecado. Escuchaba ayer un ejemplo acerca de infringir la ley. Imagínense que van a un lugar, un paseo de compras, y hay un cartel enorme que dice prohibido los perros. Y yo llego con un perro chiquitito y digo, pero es muy chiquito. Y el guardia de seguridad me dice, no, está prohibido. Pero mirá, es nada, es muy chiquito. ¿Sí? Casi ni parece perro de tan chiquito que es. Pero el cartel dice, prohibido los perros. Y muchas veces somos así con nuestro pecado. Señor, pero si fue una mentirita nada más. Sigue siendo pecado. No, pero si nadie me vio y nadie se dio cuenta. Sigue siendo pecado. El pecado es pecado. La rebelión contra Dios es la rebelión contra Dios. La desobediencia, nuestro orgullo, nuestra ansiedad, nuestro egoísmo, es contra Dios. Y muchas veces también termina afectando a otros.
Versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Aquí en esta parte, en este versículo, no hace falta que Juan nos dé muchas pistas para entender de quién nos está hablando cuando dice Él. Habla acerca de Cristo. Vuelve a aparecer en nuestro socorro. Cuando entendemos el horror del pecado delante de Dios, nuestro único camino de salvación es Cristo. Como dice la canción, me aferro a Él, mi única esperanza. No hay otra. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Lo hemos oído hace poco. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos la confesión de Juan el Bautista al ver a Cristo, diciendo que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este testimonio es delante de todos, para que todos vean y reconozcan a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hebreos, capítulo 4. Versículo 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra esperanza, nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos acercarnos confiadamente al Dios que es santo por medio de Cristo. Él es nuestro sumo sacerdote que pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Él es el que saldó la deuda que nosotros habíamos causado con nuestro pecado. Y ahora podemos acercarnos confiadamente al Padre, porque Cristo fue quien triunfó sobre el pecado y sobre la muerte que nos condenaba, tomando nuestro lugar en la cruz. Él fue el costo para nuestra salvación. Dios el Hijo se hizo pecado delante de Dios el Padre, para que el Espíritu Santo de Dios hoy pueda morar en la vida de la iglesia, en nosotros. Y aunque esto yo no lo pueda entender, lo voy a disfrutar y lo voy a agradecer siempre. Así es como el salmista pide por el gozo de la salvación que leíamos en el Salmo 51. Y ese gozo es el que debemos anhelar también nosotros. Saber que su sacrificio nos da libertad y vida eterna. Pero no es nuestro esfuerzo. Fue el sacrificio de Cristo en la cruz. Debemos entender que podemos buscar muchos métodos para vivir en santidad,
pero es Dios el que pone el querer como el hacer en nuestros corazones. Por eso debemos humillarnos delante de Él y pedirle a Él que con sus fuerzas podamos vencer el pecado. Es Cristo el que venció, no nosotros. Imagínense por un momento ir a un banco, solicitar hablar con el gerente para pedir un préstamo. ¿Sí? Queremos pedir un préstamo de 1 millón de pesos. ¿Sí? Justo nos salió un negocio y necesitamos 1 millón de pesos. Pedimos la cita, vamos al banco, nos reunimos con el dueño, nos atiende, el dueño del banco. Y al sentarnos nos dice, mira, yo no te voy a dar 1 millón. Yo te voy a dar una tarjeta ilimitada para que vos uses lo que quieras usar. Obviamente nos vamos a poner más que contentos y felices, ¿no? Fuimos por una cosa y recibimos mucho más. Y saliendo del banco me subo al ascensor y me encuentro con el hijo del dueño del banco. Y me mira y me dice, ¿sabes qué? Esa tarjeta que te dio mi papá, usala como vos quieras, cuando quieras, donde quieras, en lo que vos necesites. Y no te preocupes, porque yo la voy a pagar. Eso hizo Cristo. Eso hizo Cristo por nosotros. Pagó un precio que nosotros no podíamos pagar. Y toda nuestra deuda está saldada delante de Dios. Como dice en el versículo 1 del capítulo 3, mirá cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ese es el amor de Dios, que lo pagó todo. Algo que nosotros no podíamos pagar, no había forma. Por eso se manifestó Cristo. Versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora Juan nos dice que si permanecemos en Dios no podemos practicar el pecado. Cuando entiendo el hermoso, glorioso y precioso regalo que recibo por medio de Cristo, de ser llamado Hijo de Dios, lo único que me queda es serle agradecido y esforzarme por serle fiel. Es lo que nace de un corazón agradecido. Vamos al Evangelio de Juan, nuevamente, capítulo 15. Me gusta la forma en que Jesús mismo habla de esto. Juan capítulo 15, versículo 5. El que en mí no permanece, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Como decía recién, ¿qué es lo que nace de un corazón agradecido? Mucho fruto. ¿Por qué? Porque permanecemos aferrados, arraigados, unidos a Cristo. Y entendemos que separados de Él, nada podemos hacer. Estamos en una lucha constante con el pecado y la peor lucha es contra nuestra propia carne. Como dice un predicador, el peor enemigo soy yo.
El orgullo y el egoísmo se levantan una y otra vez en contra de Dios, queriendo hacer lo que a nuestra carne le gusta y se siente cómoda de hacer. Por eso tenemos esta lucha constante. Y no debemos separarnos de aquel que nos da la fuerza para enfrentar esa lucha. Si luchamos con nuestras propias fuerzas, les aseguro que vamos a perder. Necesitamos a Cristo de nuestro lado. Necesitamos estar aferrados a Él, como el pámpano a la vid. Ya no luches con tus fuerzas y con tus métodos poco eficientes. Debemos crucificar nuestra carne cada día. Como dijo Cristo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sigan. Esa cruz significaba en la época el peor martirio, lo más cruel que hacían en ese momento. Y Cristo está hablando de eso, de mortificar nuestra carne cada día, de crucificar nuestra carne cada día. Nuestros deseos, nuestros anhelos que van en contra de Dios. Eso es vivir en santificación. Eso es vivir en santidad y agradar a Dios. Eso es ser agradecidos a Dios. Necesito menguar un poco mi yo para que realmente viva Cristo en mí. Esto nos tiene que quedar bien claros como creyentes. Filipenses, capítulo 2, versículos 12 al 13, dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El fin de semana pasado escuchaba al pastor Miguel Núñez y dijo algo que me quedó muy grabado. Imagínense ir a un trabajo y que el jefe te diga: mira, tenés el trabajo, pero aparte del trabajo, también te voy a dar las ganas de hacer el trabajo, te voy a dar el sueldo que vos necesites y nada te va a hacer falta. Y vas a trabajar el tiempo que vos quieras. Y así es lo que produce Dios en el creyente. Produce todas esas facilidades por medio de Él, porque Él es el que pone el querer como el hacer en nuestras vidas. Ocupémonos de lo que nos toca y Dios pondrá el deseo de querer hacerlo. Si no tengo ganas de orar, lo que tengo que hacer es orar. Si no tengo ganas de leer la palabra, quizás tengo que apagar Netflix, cerrar el Facebook, cerrar el Instagram y ponerme a leer la palabra. Debemos ser diligentes en lo que nos toca. Tenemos la promesa de salvación. Somos hijos de Dios. Vivamos como hijos de Dios. Por otro lado, también nos habla de aquellos que practican el pecado, como decía en el principio, sin remordimiento ni temor de Dios. Esto también aparece en el Evangelio de Juan. Leíamos recién en el capítulo 15, versículo 5. Y en el versículo 6, Jesús dice: el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego
y arde. El que tiene al pecado como un hábito normal en su vida es porque aún no ha visto ni ha conocido a Dios. Como veíamos, versículo 6, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y ojo, el hecho de que nos congreguemos todos los domingos, que delante de los demás seamos intachables, no quiere decir que estemos exentos de esta palabra. Porque Dios lo ve todo, hasta incluso lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente, en nuestros pensamientos. El verdadero creyente busca agradar a su Dios, pero el que no ha nacido de nuevo no lo puede hacer, porque no lo conoce. Quizás conoce a un Dios que entendió que era de esa manera, pero no conoce al Dios verdadero que se manifiesta a través de su palabra. Y los invito al libro de Salmo, capítulo 139. Aquellos que les cuesta leer la palabra todos los días, les recomiendo empezar por los Salmos. Es un libro que nos enseña los atributos de Dios de una forma que podamos entender. Salmo 139. Vamos a leer a partir del versículo 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde oiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá a tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El salmista conoce muy bien al Dios que adora. El salmista conoce muy bien
al Dios al que está alabando. Y se maravilla de conocerlo. Se deleita de saber a quién está exaltando. Y por esto le pide y le ruega que lo libere del pecado y de la maldad. Versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. ¿Cuántos de nosotros se atreverían a pedirle esto al Señor? Que por un momento se proyecten en una pantalla gigante todo lo que hemos pensado en la semana. ¿Se animarían a que eso suceda? Delante de Dios, así es como Él lo ve. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce nuestras intenciones. Él conoce nuestro corazón. Pero qué bueno es que a pesar de nuestras iniquidades, Él nos perdona. Mis hermanos, Dios nos ama tanto que dio a su Hijo para salvarnos de la perdición del pecado. Si hoy el Espíritu de Dios habló a tu corazón y te hizo comprender la gravedad de tu pecado delante de Dios, te quiero decir que este es el día de salvación. Solo debes demostrar arrepentimiento y fe en Él. Y el arrepentimiento es un cambio total. Si íbamos hacia el sur, ahora tenemos que ir hacia el norte. Eso es arrepentimiento. Y la fe viene por el oír, y el oír de la palabra del Señor. Necesitamos leer, orar con Dios, estudiar su palabra, para que el amor de Dios te abrace y te dé vida eterna por medio de Cristo. Entendamos lo maravilloso que es nuestro Dios. Me encanta como lo dice el salmista. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Así tiene que estar nuestro corazón delante de un Dios tan maravilloso, agradecido por tanto amor y tanta bondad derramada, de que a pesar que nosotros somos pecadores y metemos la pata una y otra vez, Él nos perdona y nos da vida eterna por medio de Cristo. Oramos. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por tu palabra y por tu verdad. Gracias te damos, Señor, por tu obra en la cruz, tu sacrificio, Señor, perfecto, que elimina todo pecado y toda maldad. Y no solamente borra mis rebeliones, sino que tú las echas en el fondo del mar y te olvidas de todo lo malo que he hecho, Señor. Sino que también perdonas mis pecados que voy a cometer mañana. Tú, Señor, limpias por completo mi mente y mi corazón. No existe otro lugar, no existe otro refugio en donde yo pueda hallar paz y gozo verdadero que en ti, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por tu Hijo Cristo. Gracias te damos por tu Espíritu Santo que nos anima y nos alienta, Señor, a reconocer y a entender aquellos pecados que nos son ocultos, que nos alumbra, Señor, en medio de la oscuridad y nos hace cambiar, Señor, nuestro carácter, nuestras decisiones, nuestros pensamientos. Solo tú, Señor, permite que todo eso suceda.
para que podamos darte gloria. No es con nuestras fuerzas, Señor, es por medio de ti. Y que podamos, Señor, decir, como dijo el apóstol, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Ayúdanos, Señor, cada día a matar a nuestro yo, nuestro orgullo, nuestra necesidad de hacer lo que a nosotros nos gusta y lo que nosotros queremos. Y que tú pongas, Señor, esa necesidad de vivir para agradarte y bendecirte a ti, Señor. Solo tú eres bueno, solo tú eres misericordioso. Y, Señor, te rogamos que una vez más nos limpies de todo pecado y de toda maldad. Te ruego, Señor, por esta congregación, los hermanos que están presentes. Tú conoces, Señor, cada vida y cada situación, cada hogar, cada necesidad, Señor, pero tú también sé que estás obrando, Señor. Sé que estás obrando en medio nuestro. Te ruego por aquellos que no pudieron estar, que tú los guardes, Señor, y que pronto podamos verlos aquí en tu casa, Señor, también para que reciban tu palabra y sigan siendo edificados, Señor, a través de tu verdad. Te ruego que bendigas a nuestro pastor allí en su trabajo, Señor, y en su familia. Gracias te damos, Señor, por todas tus bondades y tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano,